eterno Dios. Oh, yo soy polvo. Gracia y paz. Gracia y paz. Que el Señor le bendiga en esta tarde, noche, ya acá en Argentina. Bueno, hoy vamos a seguir, si Dios quiere, si Dios lo permite. No se corta la luz, ningún problema. Con la mente de Cristo, que es un discipulado que venimos haciendo. Pueden buscar acá en Facebook y en YouTube los videos anteriores. Ya estamos en la unidad 4. Y hoy vamos a hacer el día 4. A ver, vamos a poner, mostrar. Ahí está. Así que bueno, le voy a poner el material. Ventana. Un poquito. Que aparezca. Bueno, Omar, yo te voy a pedir que vos me veas. Bueno. Empezar el día 4. Bueno. ¿Voy a cortar? Sí. Bueno, estamos en la unidad 4, en el día 4. Es la unidad 4. Claro, también. Vamos a ver la parte de la mente de Cristo, que acuérdense que esa mente que el Señor tiene, también nosotros también podemos tenerla, porque dice en un pasaje que ustedes tienen la mente de Cristo. Así que no podemos escudarnos que no, nosotros eso es para Jesús nomás, para nosotros también. Entonces acá nos invita a que comencemos la lección leyendo el nombre de Cristo. Misericordioso y fiel sumo sacerdote, según Hebreos 2:17. ¿Y la oración? Y la oración, porque el versículo vamos a bajar, dice al último. La oración, vamos a hacer esta oración. Señor Jesús, tú eres mi sumo sacerdote. Tú eres misericordioso y fiel. Así como has sido misericordioso y fiel conmigo, ayúdame a ser misericordioso y fiel con los demás. Amén. 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 Entonces vamos a ver amable, que es la otra característica que la mente de Cristo, ya vimos, acuérdense, pacífica, pura, pacífica. Entonces vamos a ir con amable. La tercera virtud mencionada en Santiago 3:17 es amable. Varias palabras griegas con frecuencia se traducen como amable. Mateo 16:15-23 describe la amabilidad en acción. Jesús fue amable y mostró destreza al tratar a Pedro. Pudo amablemente decirle a Pedro que caminara sobre el agua y minutos más tarde reprender la poca fe de Pedro. Eso pueden buscar en Mateo 14:28 al 32. Pudo llamar bienaventurado a Pedro por su discernimiento y solo para reprenderlo por negarse a aceptar el plan de Dios para Jesús. Acá están los versos, que es Mateo 16, del 15 al 23. Esta primera cita. Leemos. Okay. El Señor les dice, Él les dijo, o sea, el Señor, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Él le pregunta a su discípulo, ¿no? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti.
en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahí está. Amén. Bueno, entonces acá vemos que le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, le dijo Pedro, ¿no? Acá él, ¿no? Ajá. Estuvo bien, Sí, dijo, esto no te lo ha revelado, sino solamente mi Padre, no te lo Sí. reveló carne, sangre, ningún ser humano, sí, ¿cierto? Y bueno, y ahí le dice a Pedro que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bueno, todo tiene una explicación porque a veces este pasaje se malinterpreta. En realidad lo que Jesús le estaba diciendo era que él iba a ser el que empezara de alguna forma, ¿no? sí, La iglesia por la predicación. Por eso es que él le dice eso. En sí Jesús no estaba queriendo acá nombrar un papa ni nada de eso. ujú, Y bueno, y después él le dijo que él tenía que padecer, que iba a sufrir, y bueno, entonces él ahí, antes había sido usado por Dios para decir eso, y ahora ujú, vemos que Satanás se metió, ¿no? sí. Y él no quería, decía que no, Que no vaya Jesús de la cruz. eso, que no vaya Jesús a la cruz, que no, cómo va a sufrir. Ujú. Bueno. Entonces, ahí él lo reprende. Entonces, vemos acá a Jesús, que él era amable, realmente. Él era amable, eh, cuando él tenía que decir algo, cuando él tenía que decir algo, él lo decía. Sí, a pesar que lo quería mucho, que lo estimaba mucho, porque era uno de los 12, lo tuvo que reprender. Y Claro. sí, a Pedro, perdón. Perdón, ahí está el hermano Tomás. Hola, hermano, ¿qué tal? Hola, Tomás. Gracias y paz, hermanos. Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, sí, hace poquito empezamos. Bueno, me voy otra vez acá. Entonces, bueno, Tomás, estamos viendo la primera característica, que es amable. Y estuvimos viendo de Mateo 16, del 15 al 23, donde ahí Pedro tiene una declaración muy importante que Dios lo reveló, pero después estábamos diciendo que Satanás se metió y él tuvo una respuesta ahí, ¿no? Una reacción que Jesús lo reprende. Entonces decíamos que él era amable, ¿no? Pero cuando tenía que él confrontar, decir la verdad, él lo hacía. Entonces no era que por ser amable, muchas veces nosotros no decimos la verdad a una persona. Y eso no es bueno, ¿cierto? Bueno, entonces acá dice amable, quiere decir imparcial. ¿Puedes leer, Omar? Cortés, moderado, paciente, considerado, compasivo, razonable, simpático, afectuoso, delicado, discreto, afable, amistoso, cordial, atento, de buen corazón. Ajá, bueno, eso es todo sinónimos también. Sí, sinónimo. Entonces, ¿cuáles son las virtudes de la mente de Cristo que habíamos dicho? Pura, pacífica y amable. ahora amable. Dice, el opuesto satánico de amable es áspero. Y después la falsificación es negligente. Negligente. Piense en una buena. No sé. Bueno, sí. Piense en un buen padre que trata amablemente a su hijo. Pero suponga que en el intento por ser amable el padre fuera negligente respecto al bien del niño. La falsificación pudiera ser negligencia o hasta pudiera ser una reserva poco amable. Ahí está. Bueno, ¿ves? Claro. Un buen ejemplo, ¿cierto? Antes de ir a hablar sobre esto, vamos a ver lo opuesto. Acá, ¿puedes leer, Omar? Opuesto de amable. Lo opuesto de amable: áspero, mordaz, descortés, ofensivo, rígido, inflexible, amargado, cruel,
feroz, violento, brusco, indiscreto, rudo, seco, endeñoso, irritante. Bueno, son todos los opuestos de ser una persona amable, ¿eh? Una persona áspera, descortés, muchas veces un poco duro, ofensivo, inflexible, seco. como que no tiene flexibilidad, ¿no? Bueno, vemos que eso en Jesús, ¿cierto? No estaba. No estaba ni está. Uh-huh. Y con respecto a la falsificación, dice negligente. ¿Qué quiere decir negligente? Es cuando uno falla, ¿eh? Cuando uno escucha decir, esta persona fue negligente porque no cuidó, qué sé yo, a una persona, su hijo, su padre, o también, bueno, en la medicina, a médicos que no cumplen con su deber, se les llama negligencia médica, y así en todas las áreas puede haber negligencia. Entonces, ¿qué pasa? Uno por ser amable, o sea, por ejemplo, con tu hijo, tratarlo bien, ser paciente, todo, puede irse a un extremo, que es ya no decirle nada a tu hijo, porque no querés decirle algo duro, no querés confrontarlo con algo que está haciendo. Ahora, ¿eso qué pasa? No es bueno para el niño. No. Y así como no es bueno para el niño, tampoco es bueno para nadie. No. Porque todos necesitamos que por ahí en algún momento nos corrija, nos diga, no, mira, esto no es así, esto no está bien, ¿cierto? En esto estás equivocado. ¿Qué te parece de este tema, Tomás? Me parece un tema muy importante, principalmente para, como tú dices, los padres y los hijos. También eso aplica para los pastores y las ovejas, como quien dice. Porque con tal de que la gente se quede en la iglesia, muchas veces los pastores no corrigen los pecados y son muy amables para que la gente se quede ahí. Entonces, eso no está bien delante de Dios, porque ya te pones negligente. Me acuerdo de este señor llamado Elí, que tenía 2 hijos y no los reprendía. Entonces, ¿qué hacían los hijos? Caían en fornicaciones y en cosas, en corrupción. Y Dios no le agradó nada de eso y los juzgó a todos, a los hijos y a él mismo. Entonces hay que tener cuidado con tratar de ser amable con todos, porque lamentablemente tenemos que servir a Dios y no a los hombres, porque siempre va a haber una contradicción entre Dios y el mundo. Entonces el mundo siempre te va a pedir cosas que Dios no te va a reprender. Entonces es importante seguir a Dios y hay que decir la verdad a la persona. Hay que hacerlo porque eso incluso es un acto de amor, decirle la verdad a la persona. Así que hasta ahí, hermano. Claro, exacto. Obviamente que siempre dice la Biblia también que digamos la verdad en amor. Bueno, sí, en amor. Poco es que tenemos que ir dando con un palo, ¿no? Claro, porque ese sería el otro extremo. Claro. Que es lo opuesto a amable, claro. Que es el descortés, áspero, duro, maltratar verbalmente claro. o físicamente, ¿no? Tampoco es para que agarremos al chico, no sé, claro, hagamos un juicio, ¿viste? No, pero obviamente hay que ser un poco firme también, porque tampoco es que le vas a ir a decir al chico, no, mi amor, esto no se hace. No, hay que decirle, esto no se hace, esto está mal, esto no estuviste bien en esto, con amor, pero con firmeza, porque si no, obviamente que el chico y la persona no van a tomar en serio lo que vos le estás diciendo, si vos vas tan... Y vemos a Jesús, que él era amable, pero él era firme. Cuando tenía que decir y confrontar, lo hacía, ¿cierto? Sí, amén. Entonces eso es algo muy importante, porque a veces queremos quedar bien con todo el mundo, porque dice la Biblia que tenemos que ser amables, entonces dejamos pasar todo, ¿no? Y mucho menos, como dice nuestro hermano, en las congregaciones, que a veces para que no se vaya, para que no se ofenda el hermano, entonces dejamos pasar todo. Y eso no es bueno, ¿cierto? No. Bien, entonces, amable es, como dice acá, imparcial, cortés, no vamos a repetir. Bien, y las falsificaciones es
de amable, severo. negligente, A ver, léelo más. descuidado, abandonado, desatento, indiferente, distraído, imprudente, descomedido. Ahí está. Bueno, acá dice si uno tiene alguna experiencia. Bueno, hemos estado hablando un poco, pero bueno, es algo más personal. Vamos a pasarlo. Vamos a ir a la parte ahora benigno, que bueno, es como que estas virtudes Sí. tienen toda alguna relación, ¿cierto? Sí, sí. Como que... Tomás, ¿podés leer ahí donde dice benigno? Sí, dice benigno. La siguiente virtud mencionada en Santiago 3:17 es la benignidad. Una persona benigna sirve con alegría. No tiene inconveniente en que se le pida que le haga un favor a alguien. Lo opuesto de esta virtud es ser intratable. Hay personas que rechazan toda oportunidad de servir. La falsificación es ser servil. Ahí está. Bueno, acá también. Dice, benigno es aquel que viene de bueno, ¿no? Que siempre acá lo toma desde el punto del servicio. Una persona buena es la persona que sirve, que siempre está dispuesta a ayudar a los demás, a servir en la congregación, ¿cierto? Ahora leemos ahí. ¿Sí? Lo opuesto, dice, ahí él puso intratable, como, ¿viste? Como una persona en realidad que nunca está dispuesta a nada. Ayudar, nada, vive en su mundo, ¿no? Entonces acá, como dice Manu, lo que es benigno es tratable, cordial, atento, servicial, accesible, disponible, asequible, ayudador, dispuesto, dócil, complaciente, sensible. Ahí está. Y lo opuesto a benigno es intratable, distanciado, frío, reservado, no ayudador, inaccesible, indiferente, insensible, altanero, introvertido. Bueno, cuántas cosas para ver cada uno, ¿no? Y la falsificación, vamos a leer y así hablamos un poquito de eso. Y la falsificación es servil, fácil de dominar, fácil de embaucar, incauto, cándido. Cándido. Bueno, una forma también. Cándida. Claro, a veces uno, por ser bueno, muchas veces, ¿qué pasa? Que ya nos vamos. Sí. Nos vamos vamos más allá, ¿no? Y entramos en ser servil. O sea, una persona que cualquiera la engaña, que se abusan. O sea, porque claro, la persona es buena, sirve, le gusta ayudar, siempre está ahí. Entonces hay mucha gente que se aprovecha de eso y ya quiere sacar, ¿no? Provecho. Pero Dios no quiere que seamos así, tampoco. O sea, quiere que seamos buenos, que seamos benignos, pero no que seamos servil, que nos dejemos abusar. Eso va en todo, ¿cierto? En la vida familiar, en la congregación, en todo. No debemos dejar que nos usen, ¿cierto? Y tampoco que nos engañen, así que seamos tan... hay personas tan buenas que por ahí a mí me ha pasado, ¿no? A mí también. Y que uno, por bueno, porque es verdad que cuando uno es bueno, piensa que todos los demás tienen la misma, a veces, intenciones o son así, y la verdad es que no es así. Y debemos también tener siempre presente eso, que estamos en un mundo de gente mala. Sí. Gente mala, que piensa mal, que busca sacar provecho de las personas buenas. Y Dios no quiere tampoco que entremos en eso. ¿Qué te parece, Tomás, este tema? Muy interesante. Estas virtudes son de muy alto nivel, de estudiarla bien, porque muchos cristianos caen o caemos a veces en esto de ser servil. Pero ¿qué dice la palabra? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hay que haber un amor propio para uno. Uno no puede dejarse pisotear y por ejemplo, mal pasar por otro, así. A menos que no sea algo debido a muerte o por ejemplo, lo que hizo Jesús, que murió por nosotros.
pero no vemos como que Jesús se estaba arrastrando por el piso, por la gente tampoco. Jesús tenía su dignidad. Entonces nosotros debemos tener nuestra dignidad y hacer el bien porque somos hijos de Dios, pero no estar serviles así, porque tenemos valor nosotros también, tenemos que dar nuestro valor. Y claro, lo opuesto sería ser intratable, que hay personas así que quizás han abusado de ella y a raíz de eso ya se ponen intratables, que no quieren saber de nadie, no quieren ayudar a nadie. Eso sería otro extremo, que gracias a Dios para nosotros cristianos es más difícil caer ahí, pero sí podemos caer en el otro, así que es para estudiarlo más, hermano. Claro, sí. La falsificación es lo que más por ahí podemos caer cristianos, ¿cierto? Pero bueno, también hay algunas personas que cuando son heridas, a lo mejor en un momento eran personas buenas o el cristiano mismo se puede querer endurecer, ¿no? Decía, cansarse, como dice la Biblia, pues esa es la vida, no nos cansemos de hacer bien, ¿no? Porque a veces uno hace bien y uno ve que del otro lado la mayoría de las veces no te responden, ¿cierto? Bien, y terminas uno herido, ¿no? Y llega un momento que uno puede tener esa tentación de decir, no ayudo más a nadie, que se arreglen solo, que me hago mi vida, ¿no? Sí. Y se terminó, ¿entendés? Pero no, Dios no quiere que caigamos en eso, ¿eh? Pero tampoco el otro. Hay que tener un equilibrio. Y eso es lo difícil para nosotros. Yo me acordaba, hoy hablaba un ejemplo bíblico, digamos. Yo pensaba en el buen samaritano, la parábola del buen samaritano que contó Jesús, ¿no? Que hubo una persona que iba por el camino, los ladrones le robaron, lo golpearon, lo dejaron ahí en la ruta. ¿Y qué pasó? Pasó un fariseo, un religioso, pasó de largo, lo vio, siguió de largo. Pasó un levita, que era otro religioso, y lo miró y siguió de largo. Y pasó un samaritano, que no era judío, era un samaritano, pasó y lo vio y se compadeció de él, lo curó, lo cargó en su mula o burro y lo llevó a un hotel, para que ustedes entiendan, y lo dejó ahí. Y le pagó adelantado por los gastos de este hombre, ¿no es cierto? Entonces, y dice, cuando vuelvas, si te gastó más, yo te lo voy a pagar. Y bueno, acá vemos que él fue benigno. Pero los sacerdotes, los religiosos, que también son de esta época, no le ayudaron en nada. Lo dejaron tirado ahí en la calle. Entonces fue el puesto, ¿no? A benigno. ¿Y qué pasaría si llega este hombre, va a ver cómo está el herido y el herido ya se curó, pero sigue estando ahí y dice, está bueno el hotel, me voy a quedar acá, total, ¿viste? Me lo pagó el samaritano, me voy a quedar, voy a tomar unas vacaciones. Entonces, y el otro, y el samaritano, bueno, está bien, y le sigue sosteniendo su hospedaje, ya estando bien la persona. Ya ahí ya ve, lo toma de servir al samaritano. Si él no se pone rígido, mira, vos ya estás bien, ya te curaste, anda lo que tenía que hacer, anda. ¿Entiendes? Eso es como ejemplo. Claro, sí. Bueno, también ahí puede entrar, que vamos a ver ahora, de la misericordia. También que tuvo misericordia. Y bueno, sí, eso pasa también, ¿no? Que a veces ya nos dejamos mucho y ya usar, ¿no? Sí. Es lo mismo que pasa, hablábamos hoy también, con la ayuda que uno puede hacer al pobre. La Biblia nos manda a ayudar al pobre. Pero hay personas que uno lo ayuda, uno ayuda 2 veces, ayuda 3 veces, y después ya es como que se aprovechan y quieren seguir en ese pedir y vivir así, ¿cierto? Sí. Como que ya va más allá, ¿no? Y uno entonces tiene que también, bueno, decir, bueno, yo te ayudé, está bien, yo soy buena, te ayudé, te ayudé, te asistí, pero bueno, tampoco uno tiene que, y más en ese caso, cuando por ejemplo, como no quiere trabajar, entonces Pablo, fíjate, le dice, al que no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces hay un equilibrio, porque a veces parece que no, hay que darle a todo, es un poco en este país argentino, que hay que dar, sí. Y que no trabajen, ¿cierto? Todo eso, ¿no? Que no trae nada bueno. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado.
Entonces dice, Jesús fue benigno cuando iba de camino para sanar a la hija de Jairo, interrumpiendo su viaje para atender a la mujer con el flujo de sangre. Marcos 5:34. Jesús sabía que una demora daría por resultado la muerte de la niña, lo cual le ofrecía algo diferente a qué enfrentarse. Tomás, ¿puedes leer acá estos versos que están acá? Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujos de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud se aprieta? Y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Amén, amén. Bien, entonces bueno, acá vemos este episodio donde realmente Jesús fue muy bueno porque él podría haber, seguido, Él siempre, cuando tenía oportunidad de ayudar, de sanar, él no estaba pensando en que ahora no puedo, que tengo mis cosas, que tengo que hacer. Tiene que ir a una nena que estaba muriéndose. Claro, exacto. Y a veces nosotros en eso fallamos. Siempre primero están nuestras cosas, ¿cierto? Nuestros intereses, nuestra vida. Y fallamos, ¿no? Cuando hay una necesidad en cualquier persona o se presenta algo que hay que ayudar a una persona y primero estamos nosotros, ¿no? Es como que eso es algo que es propio de este tiempo, ese individualismo, eso de que cada uno mira por sí mismo, por su vida y no le interesa nada de los demás, ¿cierto? Y Jesús siempre estaba ahí dispuesto. Nosotros debemos ser así también, estar dispuestos a ayudar al que necesita, a estar, a servir, porque cuando uno sirve al prójimo, a los hermanos, es un servicio que uno le hace a Dios. No es en sí a las personas, por así decir, es un servicio a Dios. Porque dice, cuando vos haces, dice ese pasaje, ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos, no? Cuando le hiciste a alguno de estos pequeños, a mí me lo hiciste, dice Jesús, ¿cierto? Entonces tenemos que saber que todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Porque a veces aparte nos puede tocar hasta hacer bien a aquellos que nos odian, aquellos que no nos quieren, a nuestro enemigo, aquellos y Dios quiere que hagamos bien. Aunque esa persona no sea buena. Sí, nos trate mal incluso. Nos trate mal. O no haya hecho algo. O no haya malo. hecho algo, exacto. ¿Puedes leer, Omar, ahí donde dice Jesús? Jesús jamás rechazó una petición de sanidad, aunque probó la fe de la mujer sirofenicia y se demoró en ir a donde estaba Lázaro a fin de realizar un milagro mayor. Cuando otros estaban reprendiendo a Bartimeo, Jesús lo oyó. Eso están todos los pasajes ahí anotaditos. Marcos 10:48. Jesús acudió en ayuda del centurión cuando éste le pidió que sanara a su criado. Mateo 8:5-7. Ahí está. Bien. Bueno, ahí están los pasajes, no los vamos a leer ahora, pero bueno, ¿se acuerdan de Lázaro? De la mujer sirofenicia, sí. Del centurión, que tenía su criado enfermo. Esto de Bartimeo. Bartimeo era el petizo. No era Bartimeo. No, el ciego. El ciego Bartimeo. El ciego. Este lo vamos a buscar porque no me recuerdo. A ver. Sí, el ciego. Marcos 10:48-49. Jesús, ten compasión de mí. Creo que es. Parece que es el ciego.
Sí, es ciego, por eso. A ver, 10:48. 10:48 dice, el ciego Bartimeo es sanado. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ah, Entonces, y Jesús se detuvo y dijo, llámenle. Y llamaron al ciego, diciéndole, anímate, levántate que te llamo. ahí está. Era ciego. Era ciego, pero fue sanado. Y de la mujer sirofenicia, el que leímos. Y de la que le Ah, no, pedía este es otro punto. A ver, vamos a buscar ese que no me recuerdo bien. que sanara a su Mateo. hija. Ah, de la. Sí. Sí, que era de Mateo 15. Mateo 15. Del 21 al 28. Ujú. Saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca comenzó a gritar diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada. Pero él no le respondió palabra. Y acercándose a sus discípulos le rogaban diciendo, atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Y respondiendo él dijo, no he sido enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero acercándose ella, se postró ante él diciendo, Señor, socórrome. Y él respondió y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Pero ella dijo, sí, Señor, pero también los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Era viva. Entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Claro, porque ella era No era sirofenicia, claro. No era judía, no era Entonces, israelí. por eso, y bueno, él, su ministerio se centraba, ¿cierto?, en Sí, Israel. en por Israel, sí. Y bueno, fue sanada, endemoniada estaba Estaba la la hija hija. endemoniada, sí. Bueno, entonces vemos acá, ¿no? Que a pesar de que muchas veces decían, no, dejen de molestar, y qué sé yo, le decían a Jesús, sin embargo, él no, decía, no. Bueno. Yo tengo que, alguien necesita, yo voy a parar, voy a ir, salvo en el caso de Lázaro, que pero era porque tenía un propósito mayor. Bien, Tomás, ¿puedes leer la parte que dice misericordioso? Ahí está, dice. Sí, misericordioso. La quinta virtud es misericordioso. Esto, por supuesto, es un atributo de Dios y por lo tanto de Jesucristo. Lo opuesto de misericordioso es despiadado. La falsificación es indulgente. Los cristianos rara vez son despiadados, pero a menudo nos encontramos con la falsificación. Ahí está, bien. Bueno, misericordioso quiere decir que ese compadece de nuestras miserias. Por eso dice misericordioso. ¿Por qué decimos que Dios es misericordioso? Porque Él se compadece de nuestra miseria, de nuestro dolor, de lo que nosotros los humanos tenemos. Entonces vemos la misericordia en estos que estuvimos viendo también. Dios, Jesús es misericordioso, ¿cierto? Ahora, la falsificación es justamente no tener piedad de la persona, no tener misericordia, no, que no te importe. Eso es lo contrario. Lo contrario. Eso es lo contrario, ¿no? Vamos a ver. Misericordioso, entonces, solícito, ¿puedes leer, Omar? Perdonador, benigno, caballeroso, atento, magnánimo, paciente, benévolo, clemente, compasivo, caritativo. ¿Y lo opuesto? Lo opuesto es despiadado, inclemente, hostil, sin compasión, endurecido, indiferente, inmisericordia, inhumano. Y la falsificación de misericordioso es indulgente, condescendiente, transigente. Claro. Indulgente, condescendiente. A ver, Tomás, ¿cómo lo entendés vos eso de esa falsificación? A ver. Condescendiente, indulgente.
Bueno, yo entiendo que ser así condescendiente, como dice ahí también transigente, es como que no le, o sea, en vez de tener misericordia por algo de verdad, o sea, por la persona en su sufrimiento, lo que tienes es como una complacencia, como que sí, para complacerte, yo te hago, pero como que no viene del corazón. Es lo que yo pienso. Mm, Se parece Mm. mucho a ser hipócrita, creo yo, como ser un poco hipócrita. Es lo que yo Mm. entiendo, pero deberíamos Sí, buscarla quizás en el diccionario. sí, sí, nosotros estábamos ahí un poco. Sí, condescendiente es como que también, sí puede ser como una falsificación, que, como dice él, ¿no? sí, Que en realidad vos lo haces, sí. todo aparenta ¿Qué que cosa vos me estás decía? siendo misericordioso, pero no es real, Sí. realmente. No es que vos estás teniendo misericordia, ¿no? Ujú. Eh, también Sí, condescendiente quiere decir que uno por ahí, bueno, también por ser compadecerte de esa persona, por ahí ya te vas más allá y ya sos indulgente, no, ya a lo mejor no le decís algo también sí. que le moleste porque no querés también. Entonces, como que todo cedés. Pues, Yo un ejemplo que por ahí para algunos le puede caer duro, ¿no? Pero si me equivoco, díganmelo ustedes cuando escuchen el video, lo vean, o ahora, Tomás o Carlos. Nosotros tuvimos un grupo que ayudaba a los alcohólicos, porque mi papá fue alcohólico, ¿no? Pero yo tenía esa experiencia de mi papá alcohólico y murió producto de eso, o sea, del alcoholismo. Se fue abandonando, abandonando y su salud se deterioró. Eh, entonces, después de los años, cuando estuvimos en Trelew, nos encontramos con varios alcohólicos y formamos un grupo de autoayuda. Y bueno, eh, bajo un plan cristiano, ¿no? De ayuda al alcohólico. Y bueno, fue de bendición, ¿no es cierto? Eh, y bueno, y yo aprendí una cosa, que sí, yo los trataba con amabilidad, con bondad, pero por ejemplo, si a mí en la calle me pedían plata, una persona, y yo sabía que estaba alcohólica, porque uno se da cuenta cuando está alcohólica, los ojos tiemblan, etcétera, etcétera. Y yo le decía, mira, si yo te doy una plata, una moneda, lo que sea, ¿vos qué vas a hacer? Te va a comprar el vino. Y yo sé que el vino a vos te está hundiendo. Entonces no te estoy ayudando realmente. claro. No te estoy ayudando porque te estoy prolongando tu muerte. O sea, tu vicio que te va a llevar a la muerte. Porque mi papá, ya le digo, murió por el alcohol, mata. Créanlo o no, mata. A la larga, de alguna forma te mata. Entonces yo le decía así, no, perdoname, pero no te lo puedo dar, porque vos vais al alcohol. Lo que voy a hacer por vos es vamos a orar por vos, vos necesitas al Señor, y le hablaba al Señor, y la persona, bueno, gracias por tu consejo. Así me decía. Pero no le daba la plata. O sea, eso yo creo que se aplica a esto. En vez de misericordioso, pero no ser indulgente Condescendiente, y claro, ceder continuamente claro, a se ve cosas que para por ahí que algo que no le va no a le va a ayudar, hacer bien a no la le va a hacer persona, bien a la ¿cierto? persona. Así. Eso también se puede aplicar, ¿no? Supongo que allá en República Dominicana también debe pasar, los niños que a veces piden en la calle y que uno, la verdad, Sí, muchos te dicen, no, dinero no, porque justamente los padres los mandan a la calle para que pidan dinero. Y esto, los chicos muchas veces llevan el dinero y a veces sí hay algo para comer, pero la mayoría también es para los vicios de los padres, ya sea alcohol, cigarrillo, droga, lo que sea, ¿cierto? Entonces, la verdad que uno a veces se siente mal. Uno lo sí, que a veces puede llegar a hacer es mejor decir, bueno, mira, te compro esto para que vos comas en el sí. momento, pero no darle dinero. Escuchame, una vez en Buenos Aires, una persona me pidió sí, dame, ¿para qué querés dinero? Para comer. Bueno, y yo quisiera una leche. Bueno, vamos al negocio, vamos. Había un Claro, almacén. Fuimos al almacén y dice, no, no, me tengo que ir para otro lado. Me dice, no, no, gracias, gracias. claro, ¿Eh? claro, Entonces yo lo confronté con él, iba a comprar el alimento y él no quiso, se fue porque ¿para qué era la plata? No claro, era para alimento. claro, exacto.
Entonces, bueno, Dios quiere que seamos misericordiosos, que nos empiedemos de las personas, ¿cierto? Pero también tiene como un límite, ¿eh? Tiene un límite. Y también que no entremos en la falsificación, o sea, que realmente no... Bueno, esa sería una falsificación en el sentido, porque uno parece que está haciendo misericordia, pero al final no lo está ayudando. Porque esa es la idea, ¿eh? Cuando uno ejerce misericordia es justamente poder ayudar a esa persona. Porque Jesús cuando dice que Él es misericordioso, es que nos perdona, nos ayuda, está con nosotros, ¿no? Se entiende, se pone en nuestro lugar, ¿no? Y nos ayuda. Otro ejemplo se me ocurre, mira, me brota, es cuando Jesús se acuerda cuando le dio de comer a la gente. Le dio de comer, pues varias veces lo hizo, ¿no? Y después él se fue y lo estaban esperando en la otra margen del lago y el Señor le dice, ustedes no vienen por la palabra de Dios, ustedes vienen por lo que han comido. Claro. No venían por la palabra de Dios, así nomás le dijo. Y uno podría decir, qué falta de misericordia, de qué... Sí. Como que qué malo, cómo tuvo esa actitud. Sí. Pero él veía cuál era la intención de esta persona. Y sí, porque era el Señor, era Dios. Claro, él veía que ellos no iban ahí por escuchar la palabra, sino por el interés, ¿cierto? Entonces tenemos que saber también discernir realmente y ser misericordioso y sabio y no pasarnos, porque eso es siempre el tema, ¿cierto? Nos pasamos del tema, ¿no? Tomás, ¿puedes seguir leyendo acá? ¿Queremos misericordia? Sí, queremos misericordia como la mostrada por Cristo. A menudo se compara la misericordia con la compasión. Las repetidas sanidades realizadas por Jesús demuestran con toda claridad una profunda compasión por los enfermos, los despreciados y los que sufren. Algunas veces Jesús estuvo resuelto a sanar a pesar de la oposición oficial, como en Marcos 3, del 1 al 5. A menudo Mateo menciona la compasión que despertó en Jesús una gran multitud. Está en los pasajes de Mateo 9, 14, 15. Las lágrimas ante el sepulcro de Lázaro fueron en parte resultado de la compasión que Jesús sintió por María y Marta. Por medio de Jesucristo conocemos el corazón compasivo de Dios. ¿De nuevo? Sí. Okay. La misericordia se muestra sobre todo en el perdón. El perdón requiere una grandeza y estatura personal más allá de la compasión. En el perdón, una persona que ha sido ofendida perdona al ofensor. El pecado es una ofensa terrible a la absoluta santidad de Dios. Por eso, a menudo Dios ejerce misericordia de manera insospechada. Nosotros ejercemos la misericordia de una manera sobrenatural cuando podemos hacerle ver a un pecador la realidad de la misericordia de Dios. Jesús realizó un milagro en el corazón de la mujer pecadora que lavó sus pies cuando le dijo, tus pecados te son perdonados, en Lucas 7:48. El supremo poder de la misericordia está en la oración de Jesús desde la cruz. Ahí está, a ver si sigue un poco más. No. Está, sí, ahí. Sí. ¿Cuándo? Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Lucas 23, 33. Bueno, acá lo ve más del lado, ¿cierto? También del perdón. Cuando Dios tiene misericordia, es porque también nos perdona. Si nosotros nos arrepentimos, ahí Él muestra su misericordia. Sí. Entonces también nosotros podemos demostrar la misericordia de Dios al perdonar a aquellos que nos hacen mal, a nuestros hermanos, a aquellos que nos han ofendido. Y ahí entonces estamos demostrando misericordiosos, porque es como que en sí esa persona quizá humanamente no merece, no merece ese perdón. Pero cuando tenemos a Cristo, podemos tener esa misericordia. Porque sí es eso, misericordia, es que inmerecida, algo inmerecido, que no merecemos, pero Dios
es misericordioso. Nosotros no merecíamos que Jesús muriera por nosotros en la cruz, ¿cierto? No lo merecíamos, pero aún así, Él por su gran amor y misericordia, Él murió por nosotros. Entonces así también nosotros tenemos que tener esa virtud, de ser misericordiosos con aquellos que nos ofenden. Pero también, ve que también es amplio el tema de la misericordia, ¿no? Sí, sí. Cuando Él tenía compasión por los enfermos, por los despreciados, por los que sufren. Hay veces que realmente uno dice, ¿cómo puede ser que aún siendo cristianos no tengamos esa compasión? Que no pensemos en los enfermos, en que hagamos algo por los que son despreciados en este mundo, por los que están sufriendo. Realmente es como que a veces creo que fallamos ahí, ¿no? En eso, porque vemos a veces necesidad o sabemos de necesidad y no somos capaces, ¿no? De decir, no, yo, bueno, aparto tal dinero para mandar para ayudar a tal persona o tal lugar, que tiene mucha necesidad. En fin, es como que vivimos para nosotros mismos y no viendo el dolor de las personas ni a nuestro alrededor. Y Jesús siempre estuvo al servicio de las personas. Y me recordaba también que vos decías que le seguían, que la gente... Bueno, pero al final él, a pesar de que sabía que le seguían por la comida, creo que hizo el milagro, ¿no? Si no me equivoco. Acuerdo, hay que buscarlo. No me acuerdo. Tomás, ¿vos te recordás ese? Hay que buscarlo. Sí, pero él creo que no hizo el milagro después. ¿Hizo el milagro? Porque después se puso a decir, yo soy el pan del cielo, el que come mi carne, entonces querían como... Claro. Me confundí entonces con el otro. Sí, hizo varios milagros de alimentación. Sí. Claro. Entonces, pero bueno, ahí vemos igual un acto de compasión porque los alimentó, ¿cierto? Anteriormente sí. Sí, los alimentó. Sí, anteriormente sí. Claro. Pero en esa vez que le dijo, no. Ahí él empezó a hablarle acerca de la verdad, que ellos busquen el pan de vida, que él era el pan la de verdadera comida. Bueno. Así que bueno, la misericordia es algo muy importante, ¿cierto? En nuestra vida, que debemos pedirle al Señor que bueno, todas estas virtudes que hemos estado viendo, que realmente se vean en nuestra vida. Ahora, todas estas virtudes también, la Biblia dice que es el fruto, ¿cierto? Del Espíritu Santo. Entonces, solamente cuando tenemos al Espíritu Santo, podemos realmente desarrollar todas estas virtudes de Cristo. Hay veces que la gente puede en este mundo, uno ve a veces, gente que no tiene a Cristo y que uno dice que es persona buena, o que tiene misericordia, y uno lo ve a eso también. Pero tenemos que saber una cosa, que todo lo que nosotros hacemos tiene que ser para la gloria de Dios. Y muchas veces en este mundo la gente puede hacer cosas buenas, pero muchas veces lo hacen por motivos equivocados y no para dar la gloria al Señor. Acá encontré el pasaje. A ver. Acá encontré el pasaje. Está en Juan capítulo 6. Alimentación de los 5.000. Él lo alimentó a 5.000 personas. Pero contaban los varones, así que había mucho más. Pero después Jesús, después de ese milagro, Jesús anda sobre el mar. Cruzan el mar. ¿Se acuerdan que acá el mar de Galilea lo cruzan? Entonces al día siguiente la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. ¿Se acuerdan que los discípulos se fueron y después él se acercó? Claro. Caminando sobre el agua. ¿Ve? Entonces vinieron al otro lado, se ve que cruzaron, de alguna forma llegaron, y cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, bueno, lo buscaron, y cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús le respondió y dijo, en verdad os digo,
me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Ah, Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará. ¿Ve? Y ahí empieza a hablar de eso, como dice. claro. Primero entonces yo me confundí entonces. Sí. Primero Los alimenta. hizo Jesús el milagro Sí. y después, ¿no? Después lo buscaban, lo Lo seguían. buscaban por eso. Entonces ahí él le habla, ¿no? Que le habla que busquen el verdadero pan. ¿no? Claro. Que, relata todo el capítulo Juan del capítulo 6. Claro. Pero bueno, podemos ver, aunque no estaba bien el ejemplo que yo había dado, también de que él se preocupaba también Sí. por lo material, o sea que tanto por la salud, por lo físico. Él hizo el milagro, ¿cierto? Sí. Él debe de comer. Y fue bueno, dio de comer, Sí. sanó, pero vos fíjate, Sí. cuando hizo todo eso, pero después le empieza a hablar la verdad. O sea, Sí. que ellos deben de buscar a Jesús no por... Entonces ahí vemos que él siempre está la bondad, la misericordia de él, todo, pero bien. Porque cuando él tenía que hablarle de cosas duras o difíciles, se lo decía. Sí. Él no evitaba. No evitaba. Bien. Bueno, ahí termina. Entonces, ¿cuáles son las 5 virtudes? Serían pura, pacífica, amable, benigna, misericordiosa. Misericordia. Bien. Ahí está. Ahí estamos. Así que bueno, muy importante realmente estas virtudes, como le estaba diciendo, solamente el Espíritu Santo puede desarrollarse, pero nosotros debemos dejar que el Espíritu Santo obre Amén, sí, Señor. en nosotros para que eso se pueda ver, porque a veces en esas cosas, ¿cierto? A veces fallamos, ¿no? Ya sea porque nos vamos a la falsificación, o porque no... O lo opuesto. O lo opuesto. ¿Qué te parece, Tomás? Y ya terminamos. Así es, como había dicho, es más fácil caer en la falsificación porque no se nota tanto. Por ejemplo, esto de la indulgencia, me acuerdo yo de la Iglesia Católica que hacía las indulgencias, que era que se perdonaba a la gente los pecados por echar dinero. Entonces, sí. Eso no es de Dios, porque ¿cómo se va a perdonar un pecado tan fácil como por pagar? ¿No? Entonces, indulgencia viene con eso, que uno tiene misericordia por cosas que en verdad la persona no está arrepentida, quizás, no tiene ese remordimiento, que no hay esa tristeza, ese dolor para uno tenerle misericordia. Entonces, todo hay que balancearlo, porque podemos ser engañados y podemos caer en alguno de los extremos. Entonces necesitamos cultivar la mente de Cristo y el discernimiento espiritual para poder hacer la cosa como Dios manda. Así que hay que seguir estudiando, hermanos. Claro, sí, es verdad eso. También que si la persona no se arrepentía, ¿por qué ellos tenían que inventar ese sistema? No, y así también. Siempre hablamos de eso, ¿no? Que es importante también que las personas se arrepientan para restaurar las relaciones también, ¿cierto? Y no es simplemente, bueno, uno no debe guardar rencor ni nada, pero es importante que también las personas se arrepientan. Sí, sí. Eso es muy importante. Bueno, Marc, ¿querés decir algo? Si no, ya... No, esto ya estuvo muy claro, ya hablé mucho yo. Sí. Bueno, que el Señor les bendiga. Sí, que el Señor les bendiga. Gracias y paz. Gracias y paz. Gracias y paz. Nos vemos. Pueden contactarte con nosotros. Debajo del video o en nuestra página de Facebook está ahí el teléfono. Nos vemos. Dios les bendiga. Como el sol que brilla en su fulgor, resplandecerá su alabanza.